¿Qué es lo que hacen los encantadores? Le trabajan aquí en la mente. Te trabajan la psiquis, te trabajan la mente, te llevan a un estado de conciencia, de una supuesta relajación, de una supuesta iluminación. Y después que te llevan a ese estado de conciencia, donde tú solamente lo puedes ver a él, donde tú solamente lo escuchas a él. E incluso he visto personas, supuestos profetas, que para mí son hechiceros, son brujos, escondidos en la iglesia. Claro. Ninguna experiencia, ninguna revelación puede estar por encima de la palabra de Dios. Jamás. Porque tú puedes tener experiencia, pero eso es para ti, no para que tú le enseñes. Entonces, ahora vemos cómo atraer la gente, porque el problema es que ahora yo quiero atraer la gente, porque la gente trae los recursos. Sí. Bendiga, este es su espacio, el poder de la palabra. Tenemos otra entrega. Vamos a hablar de la hipnosis, así como vieron en la portada de la miniatura. Vamos a hablar con respecto a esto, porque en esto se maneja mucho la manipulación y se maneja mucho el querer que los hombres sean obedecidos por otro hombre y no por Dios. La Biblia nos enseña, voy a leer esto, hermana. La Biblia nos enseña en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, en el verso 19, dice lo siguiente: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición, la maldición. Escoge pues la vida para que viva tú y tu descendencia. Tú sabes que tratando este tema, yo veo que Dios nunca ha usado el área de manipular. No. Tampoco he visto a Dios obligando a las personas a que le sirvan. ¿Y por qué he querido tratar este tema? Porque hemos visto cómo las personas muchas veces son encantadas. Usted ve que hay mucha gente que sigue en hombres y no siguen a Dios. E incluso hablan más de los hombres que de Dios. Hablan más de aquellos que supuestamente Dios lo usa que de Dios. E incluso obedecen más al hombre que la misma palabra de Dios. Exactamente. De tal manera que si alguien dice Dios me dijo, aunque contradiga la palabra, ellos obedecen lo que ellos dicen supuestamente que Dios le dijo. Entonces, ¿por qué te traigo esto? Porque durante el principio, una de las herramientas que usó el enemigo fue encantar, un encantamiento, que es lo que le podemos llamar hipnosis, le podemos llamar hechicería, le podemos llamar brujería. Que el enemigo encantó a Eva. ¿Cómo vino él? La sedujo con una palabra de mentira y le dice a ella, cuando Eva está paseándose por el huerto, con que Dios ha dicho que de los árboles del huerto pueden comer. Ella le dice, no, de los árboles del huerto sí podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, no, porque el día que comamos de ella, ciertamente moriremos. Esa es la palabra que Dios le da a Adán y a Eva. Sin embargo, Satanás, con su astucia, con su encantamiento, con sus palabras filosóficas, la hipnotizó. Podemos decir esto. Palabras suaves. Palabras suaves. Agarró y dijo, no, lo que pasa es que Dios sabe que el día que coman seréis como Él, conociendo el bien y el mal. Y vemos algo aquí, hermana Aide, que cuando ellos escuchan la palabra, o Eva escucha la palabra, dice que vio y codició, vio que el árbol o el fruto era codiciable. Entonces es un encantamiento. Sí, porque lo que realmente hizo él fue llevar la voluntad de Eva a la voluntad de él, o sea, bloquear la verdad de Dios que ya estaba en Eva, bloquear esa verdad y ponerla a ella a cuestionar esa verdad para poder inducir la mentira que él quiso que ella creyera en ese momento. ¿Qué es lo que hacen los encantadores?
Le trabajan aquí en la mente. te trabajan la psiquis, te trabajan la mente, te llevan a un estado de conciencia, de una supuesta relajación, de una supuesta iluminación. Y después que te llevan a ese estado de conciencia, donde tú solamente lo puedes ver a Él, donde tú solamente lo escuchas a Él, donde tú solamente crees los argumentos que Él te está diciendo, porque ya no eres dueño de tu voluntad. O sea, te ha llevado a un estado de creerle de forma ciega y cuestionar entonces la verdad, pero la verdad real, la verdad que viene de la palabra de Dios, la verdad de Dios. Eso es lo que hace un manipulador. Y eso es lo que crea, porque hay mucha gente que quedan, tú que hay gente que llega un momento y dice, wow, pero yo estaba ciego. Entonces esa ceguera fue un hipnotismo. Despiertan. Despiertan. E incluso he visto personas, supuestos profetas, que para mí son hechiceros, son brujos, escondidos en la iglesia. Claro que sí. Porque le voy a explicar algo, y es lo que siempre he dicho. Ninguna experiencia, ninguna revelación puede estar por encima de la palabra de Dios. Jamás. Porque tú puedes tener experiencia, pero eso es para ti, no para que tú le enseñes. Porque tú no puedes enseñar una experiencia que esté fuera del contexto de la palabra de Dios. Entonces, ahora vemos cómo atraer la gente. Porque el problema es que ahora yo quiero atraer la gente. Sí. Porque la gente trae los recursos. Sí. La gente trae el dinero. Las personas traen el bienestar. Es decir, cuando hay gente, se mueven recursos. Claro que sí. Entonces, vamos a crear esa expectativa y hablarle a la gente de una supuesta bendición que la palabra de Dios no te lo dice. Hipnotizan. La gente llega un momento en que tú no puedes decirle nada. Por ejemplo, tú le dices, hermano, mire, la Biblia dice que eso no es así. No, mi pastor a mí me dijo que sí. Y yo creo lo que mi pastor dice. Es decir, dejan de creer a la palabra de Dios porque ya un hombre lo ha manipulado, lo ha hipnotizado y la persona se tan ciega. Le ha cauterizado la mente. La mente. Cuando ya tu mente es cauterizada, tú no eres dueño de tu voluntad, tampoco eres dueño de tus pensamientos. Tú haces lo que el otro te dice. Es como el títere y el titiritero. El titiritero lo mueve a su gusto, a su voluntad. Y el títere termina haciendo lo que dice el titiritero que haga. O sea, cuando ya tú permites que alguien entre a tu subconsciente o a tu inconsciente y te lleve a cuestionar o a negar la verdad de Dios a través de su palabra, ya eso se convierte en una esclavitud. Y ya eso te está desvinculando de la palabra del Señor. Y ya eso se está convirtiendo en una hechicería. En una hechicería. Y te está llevando entonces, te está sacando de la luz que es Cristo, para llevarte a las tinieblas, al ocultismo. Entonces hay que abrir los ojos en este tiempo, porque hay tantos engañadores con palabras bonitas, con visiones, con revelaciones, con experiencias trascendentales. Y la gente que no tiene conocimiento de Dios, que no ha tenido un encuentro personal con el Señor, que no le ha nacido Cristo, pero no porque ellos no han querido, sino porque no le han enseñado la Biblia, no le han enseñado la palabra, sino que porque no le conviene que aprendan la Biblia. E incluso, Aide, me llama mucho la atención esto, y es que todos los profetas, dice Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otros tiempos, sí, a los padres por los profetas, en estos postreros días no está hablado por el Hijo. Todo el profeta venía con un mensaje de Dios. Sí. Es decir, el profeta nunca se autoproclamaba profeta. No. Porque inclusive había un profeta que Dios lo llama de Tecoa, creo que Amós, que dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Sí. Es decir, no venía de una descendencia profética. Sin embargo, Dios le llama. Ni venía de escuela de profeta tampoco. Ni venía de escuela de profeta. Y Dios lo llama y dice, pero oigan palabras de parte de Dios. Entonces, ¿qué dice la palabra con respecto a esto? Bueno, si el hombre de Dios o el profeta hablare la palabra, si tuviera sueño y el sueño se cumpliera o la palabra del profeta se cumpliera, tal el profeta. Sin embargo, hoy en día yo estoy viendo cómo lamentablemente en muchos lugares, en vez de formar a la persona en la palabra,
lo estamos llevando a que crean a lo que yo vi. Exactamente. Es decir, si yo fui al infierno, usted tiene que creerle lo que yo vi. Exactamente. Si yo fui al cielo, usted tiene que creerle lo que yo vi. Sí. Es decir, la gente ya no está creyendo a la palabra de Dios, sino a las experiencias, Testimonios. a los testimonios. Ahora, ¿qué está operando? Está operando un espíritu de confusión. Un espíritu de confusión que está hipnotizando a la gente, que usted lo único que tiene que ser hábil. Usted quiere conseguir dinero, sea hábil. Usted agarra y dice, no, porque Dios me dijo. Casi todas las falsas religiones, las falsas sectas, han venido porque ellos supuestamente han visto un ángel que Dios le ha dicho, o supuestamente recibieron una revelación que Dios le habló. Revelaciones personales. Revelaciones personales. Entonces la gente sigue en esa persona y están cautivados, están hipnotizados. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra del Señor. Hay un punto que yo quiero decir en este momento, y es que cuando Dios elige a Moisés, Dios le dice, ve y saca a mi pueblo. Y Moisés le dice, pero ¿cómo yo voy? Dile que yo te envío. ¿Pero quién tú eres, Señor? Dile que yo soy, te envío. ¿Pero cómo? Dice, yo te voy a dar señales para que ellos crean que fui yo que te envié. Sin embargo, todo lo que Moisés hizo fue bajo una autoridad o bajo un mandato de Dios. Moisés nunca se autoproclamó. No. Ni tampoco Moisés hizo algo según su expensa. No. Sino que todo lo que hizo, lo hizo. De tal manera que Dios se le presenta al pueblo en el monte Sinaí. Dios le dice al pueblo, Moisés le dice al pueblo, Dios va a venir a presentárselo a ustedes. Sí. Y Dios se le presentó un monte. Sí. Y ellos tuvieron temor. Le dijeron, no, Moisés, habla, que Dios habla contigo y nosotros te vamos a obedecer. Pero estamos viendo, Aide, que Pero fíjate de algo. Moisés nunca se erigió a sí mismo como líder. Moisés nunca atrajo la gloria hacia él. Moisés nunca buscó que el pueblo lo viera a él, sino que Moisés guió al pueblo a que vieran a Dios, no a él. Y es lo contrario a lo que estamos viendo ahora mismo. Entonces, vamos nuevamente a tomar la palabra de hipnosis. Mire, ¿qué hizo Satanás? Encantó a Eva. ¿Qué hicieron los hechiceros en Egipto? Agarraron cuando Moisés tiró la serpiente, la vara que se convirtió en serpiente. Ajá. Ellos también hicieron lo mismo, un encantamiento. Un encantamiento. Un encantamiento, la gente quedó wow. Pero sin embargo, la serpiente de Moisés se tragó a las otras. Sí. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué pasa hoy en día? Que yo ahora vengo con una supuesta revelación y digo, mira, Dios me habló. Por ejemplo, todos los casi hombres que han surgido con religiones falsas han estado en la iglesia cristiana. Claro que sí. Sí. Han hablado, pero ya han creado un público que los sigue a ellos, que no siguen a Dios. Porque es que son manipuladores. Y entonces manipulan, llega un momento en que ya ellos se creen que ellos son el hombre que Dios le habló. Incluso la Biblia habla de los falsos cristos que iban a venir. Sí. Y de los falsos profetas. Y aquellos que vendrán con palabras fingidas y harán mercaderías con vosotros. Es decir, la misma palabra habla de un mercado. Y eso está surgiendo. La gente hoy en día no está despertando. Y están esperando que alguien le diga y no lo que dice la palabra del Señor. Porque déjame decirte, es muy fácil acercarse a Jesús. Bien. Es muy fácil conocer a Jesús. De hecho, Él dice en su palabra que su yugo es fácil y que ligera es su carga. Para yo conocer a Jesús solamente tengo que acercarme a Él, buscarlo, escudriñar la palabra, tener una relación íntima, personal con Él, tener un acercamiento directo con mi Dios. Ya yo no necesito un intermediario, porque para eso está Jesús, para eso está el Espíritu Santo. Yo no necesito que venga alguien a manipular mi mente y a desviarme del verdadero camino que es Jesús a través de su palabra. Bueno, por ahí de muchos dirán, pero hay que obedecer a vuestros pastores. ¿Cómo tú respondes a eso? Sí, hay que obedecer al pastor
al pastor que se rige por la palabra del Señor. Wow. Al pastor que te alimenta con la palabra de Dios, al pastor que te enseña la palabra del Señor, al pastor que cuida tu salvación, al pastor que ora por ti, al pastor que te reprende cuando te desvía del camino, al pastor que te llama al arrepentimiento, al pastor que te lleva a tener una comunión íntima con Dios, al pastor que te conduce al conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el verdadero pastor, ese es el verdadero líder, el que te lleva a conocer a Jesús. No el que te utiliza a ti para tener beneficios personales, no para aquel que se alimenta de tu lana. No, ese no es el verdadero pastor. El verdadero pastor es de esos pastores que yo conocí cuando vine a los pies de Cristo. Wow. Mi pastor Daniel Marte, mi pastor Domingo Merejo, y entre otros pastores entregado y consagrado al Señor, que nos enseñaron la palabra, que nos guiaron a Dios. Esos son los verdaderos líderes. Esos pastores que hoy no tienen nada. Mi pastor Domingo Merejo no tiene nada. Mi pastor Daniel Marte no tiene nada, porque todo lo entregaron por amor a Jesús. Todos se entregaron por completo a Dios y a nosotros nos enseñaron la palabra del Señor y nos llevaron a conocer a Dios. Esos son los verdaderos. Y la Biblia inclusive dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Jesús dijo, yo soy el buen pastor. Ahora me llama mucho lo del pastor, y es que el pastor, cuando hacía el redil, en el redil no había una puerta, sino que el pastor era la puerta. Exactamente. ¿Me entiendes? Por eso Jesús dice, yo soy la puerta. Y el ladrón no entra por la puerta, sino que busca cómo entra por otro lugar. El ladrón y el salteador no entra por la puerta. No. Porque el pastor está en la puerta, que cuidando que O sea que es un guía y es un cuidador de las ovejas, un guía, un protector. Inclusive, tú sabes lo que hacían las ovejas con los pastores muchas veces, que lo herían a los pastores. Sí. Pero los pastores cuidaban aún de las ovejas. Sí. Pero hoy en día estamos traquilando las ovejas. Buscando beneficio. Y hay una manipulación que se ha convertido en una hechicería. Hay una manipulación que se ha convertido en una que están hipnotizando a las personas, haciéndole creer una mentira que no es una verdad. Haciéndole creer, oye, ¿cuál es el pensamiento hoy en día? El pensamiento hoy en día es, Dios te va a bendecir, te va a prosperar, te va a hacer esto, te va a hacer lo otro. ¿Quieres que te diga algo? Eso es mentira. Exactamente. Y te lo voy a decir por qué es mentira. Porque la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 28 que Dios te prospera si tú guardas los mandamientos. Sí. Si tú guardas los estatutos, si tú guardas los decretos que Él te prescribe hoy, dice la palabra que todas estas bendiciones te van a calzar. Es decir, es una condición. Y en esa bendición Dios te dice, mira, te voy a bendecir si tú haces esto. Si tú obedeces. Si tú obedeces. Pero acuérdese también que en Deuteronomio 28 también hay otra regla de maldición. Sí. Pero Dios dice, pero yo te voy a maldecir si tú no haces esto. Y las maldiciones triplican las bendiciones. Sí. Triplican. Entonces, ¿qué es lo que se está hoy hablando? Bueno, vamos a llevar gente, vamos a conseguir gente como yo lo consigo, diciéndole que ellos van a ser prosperados aquí en la tierra, que ellos van a alcanzar bendiciones, que viene una gloria grande sobre su vida para mantenerlo que soyugado en una mentira. Pero hay algo ahí de que quiero decirte en este día. Es hablar, porque hablábamos con respecto a lo que tú hablabas de la perniquebrada. Hablábamos de las ovejas. ¿Cómo un pastor se puede saber cuando un pastor no está manipulando, sino que está ayudando a las ovejas a que entren al redil? Cuando el pastor se interesa por sus ovejas, cuando el pastor la busca, cuando el pastor la instruye en la palabra, cuando el pastor la observa y se da cuenta, cuando esta oveja llega herida, cuando llega a la iglesia con depresión, cuando esta oveja está pasando por un proceso amargo y el pastor se acerca a curar esa herida, a sanar esa alma, a edificar esa alma y llevarla a los pies de Jesús. Dando beneficio. No, al contrario, le está dando todo a la oveja. Tú una vez leíste un libro que se llamaba Exponiendo la hechicería en las iglesias. Sí.
Se puede poner una hechicería en las iglesias, se puede manipular, se puede hacer cosas que no son agradables a Dios ahí en el púlpito. Claro que sí, claro que sí. Usando falsas profecías, usando falsos encantamientos. Yo recuerdo que cuando conocí al Señor, en mi iglesia había un grupo de ancianitas que eran mujeres de oración. Esas hermanas siempre estaban en la brecha y tenían ese don de discernir cuando algo venía de Dios y cuando algo no venía de Dios. Y eso se ha perdido, ese don de discernimiento dentro de la iglesia. Por eso hay ahora mismo en la actualidad brujos, satanistas, que entran a las iglesias Infiltrado. infiltrado, y como no hay discernimiento de espíritu, entran a la iglesia, llevan falsas doctrinas, incluso lastiman a las ovejas, la dispersan, la dañan y nadie se da cuenta. Porque desde que venga uno que llega y habla en lengua y da 2 o 3 zapatazos en el púlpito y brinca mucho y saltan, de una vez creen que está lleno del Espíritu Santo, no sabiendo que hay espíritus de demonios engañadores que imitan los dones del Espíritu Santo, que imitan la manifestación del Espíritu Santo. Y si tú no tienes los ojos espirituales abiertos, fácilmente te puede arrastrar y fácilmente puede llevar a la iglesia a una doctrina demoníaca, Doctrina a de una rol. doctrina de demonio. Con la doctrina de Balaán. Exactamente. Tú sabes que Balaán, cuando vamos aquí en la palabra, a Balaán lo que era un hechicero. Un brujo. Un brujo. Era un brujo. Era una persona que, no, porque la gente dice el profeta Balaán, lea bien el contexto. A Balaán era un hechicero. Sí. Y usted mira, bueno, ¿y por qué Dios impide que Balaán vaya? Bueno, porque Balaán quería proferir una palabra de maldición contra el pueblo y Dios evitó esa palabra. Ahora, qué bueno que trataste ese tema, Aide, porque una vez, ¿tú te acuerdas cuando nosotros, un satanista, vivía frente a nosotros? Teníamos una iglesia satánica frente a nosotros. Frente a nosotros. Pero una vez alguien me dijo a mí, en una ocasión, mira, había una vez una persona que no era cristiano, que empezó a hablar lengua en el púlpito. Lo invitaron y la persona hizo de todo y la gente empezaron a danzar y luego él se identificó como un satanista. Entonces hay gente oculta que a veces tú lo ves y dices, porque no te lleve que hable lengua, no te lleven que haga milagro. El mismo Satanás hará milagro. La Biblia dice que Jesús le dijo a sus discípulos, vendrán tiempos en que a ustedes lo van a perseguir y lo van a matar, y ellos entenderán que están haciendo culto a Dios. Exactamente. Es decir, el mismo Señor percibió con respecto a esos tiempos. Ahora bien, volviendo nuevamente a la hipnosis, estoy viendo, Aide, que se está tratando mucho con el sentimiento. Las personas, tú le profetizas el sentimiento, la gente llora, pero no hay un cambio. No hay arrepentimiento. No hay arrepentimiento, no se ve una transformación. Porque el Señor, cuando viene a nuestra vida, nos da la opción a nosotros de servirle o no. O sea, que nos da libertad. Nos da la libertad. Es decir, en ningún momento Dios te dice, mira, esto es lo que tú vas a hacer. No, Dios te dice, yo he puesto delante de ti el bien y el mal. Tú eliges. El Señor mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El que cree en mí. Es decir, Jesús no le está obligando a nadie a que crea. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Te da la opción de elegir. Pero hay personas a veces que quieren salir de iglesia porque no están recibiendo pan. Y tú sabes lo que le dicen. Es un desobediente, es un rebelde. E incluso estoy viendo personas que están agarrando a la gente y la están utilizando. Usted es un rebelde, usted es esto. Es decir, un humano me está diciendo a mí, me está imponiendo que yo soy un rebelde. Pero, ¿y tú? Ah, no, porque Dios me eligió a mí. Ah, y el hermanito Dios no le eligió. El niño bonito de Dios. Entonces, estamos viendo que hay mucha gente, tengan cuidado con esta gente que hipnotiza, con esta gente que se dicen ser profeta, con esta gente que lo que son es mercaderes, hechiceros, que están dentro de la iglesia. Porque el mismo Señor lo dice en su palabra. Vamos a leerlo en el libro léete el libro de 1 Timoteo,
Mire cómo dice 1 Timoteo capítulo 6. Léelo, hermana Aide, en el verso 3. Mire cómo dice aquí. ¿Qué dice ahí? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privados de la verdad. Oye, privado de la verdad. Que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Esa gente está privado de la verdad. Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué hacen? Disputas necias, hombres corruptos de entendimientos y privados de la verdad, que toman la piedad como una fuente de ganancia. Todo aquel que te envanecido, todo aquel que te predica de dinero y no te predica a Cristo, hermano, mire, salga de ahí. Sí. Todo aquel que lo único que te habla es de una prosperidad efímera, que solamente son ellos prósperos. Sí. Salga de ahí. Sí. Porque Jesucristo dice en un momento que le dijeron, Señor, te quiero seguir, un joven rico. Y el joven rico, ¿qué le dice el Señor? Él le dice al Señor, guarda los mandamientos. Todo lo he guardado en mi juventud. Honra a tu padre y a tu madre. Lo he hecho. Y el Señor le dice, solamente una cosa te falta. Vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres y sígueme. Sin embargo, porque él quería la salvación. Sí. Pero el Señor, para mí que eso era Dios probándolo, a ver dónde estaba su corazón. ¿Y sabe qué hizo él? Que él tenía tanto, dice que se entristeció y no quiso seguir a Jesús. Mejor quiso las cosas temporales de esta vida que la gloria eterna. Y es lo que la palabra de Dios dice, que muchos se aferran a este mundo que pasa, cuando la Biblia dice, no hagan riqueza donde el orín y la polilla corrompen, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Que hagas riqueza en el reino de los cielos. Entonces Dios te está diciendo, nuestra verdadera riqueza está en el reino de Dios, porque todo pasa y todo termina. Exactamente. Pero ¿qué hace el manipulador? El hechicero. El que no, lo que pasa es que Dios quiere que yo tenga esto, que Dios quiere que yo tenga esto. Es decir, ellos entienden, según ellos, que Dios quiere que ellos tengan esto. No, Dios va a hacer su voluntad. Si Dios quiere que tú estés así, va a estar así. No, porque es una malicia del diablo. Dios quiere que yo esté prosperado. Es posible que tu corazón sea un corazón arrogante y Dios te está guardando. Porque si Dios te da, es posible que te pierda. Exactamente. Entonces hay que hablarle claro al pueblo. Hablarle de que ciertamente estamos viviendo unos tiempos donde hay mercaderes. El mercader es un manipulador. El mercader actúa con astucia. Agarra tu mente, mira, y te la manipula. Y empieza a mirar como miró Asa, que la prosperidad de los impíos. Mira cómo están los impíos, Señor, que ellos logran con creces los santuarios de su corazón. Están prosperados. Y Dios le dijo, hasta que entró al santuario y entendió el fin de ellos. Exactamente. Hay que pedirle a Dios que nos ayude a que mucha gente que están atada por falsos profetas, por gente manipuladora, por hechiceros, que están agarrando y cautivando el pensamiento. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Cuando tú conoces a Jesús, Jesús es la verdad. Y esa verdad que es Cristo es la que te da la verdadera libertad. Amén. Hermano, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Queríamos hacer esta breve conversación con mi esposa Esperanza y hablando de esto, porque de verdad que nos ha afectado mucho esto. Viendo cómo personas en las redes vienen con una supuesta visión y todo el mundo está creyendo. En la noticia están apareciendo informaciones sobre supuestos pastores que han violado, que han cometido abusos sexuales. Y yo oraba y me angustiaba tanto por esto, pero realmente no son pastores, nunca lo han sido. Han sido usados por Satanás, instrumento del infierno, para dañar, para destruir, para traer destrucción. Entonces hay que tener los ojos bien abiertos, porque no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay que saber quién es el que te está guiando. Hay que escudriñar los espíritus para saber de dónde vienen.
Todo aquel que transgrede la palabra de Dios no es de Dios. Sí, porque hay pastores que están infiltrados, que se dicen ser pastores, pero Y ¿cómo no dice lo la palabra? son. ¿Cómo conoceremos al pastor? Las ovejas escuchan la voz del pastor y el pastor da su vida por las ovejas. Hablando de Cristo, yo soy el buen pastor. Ahora, un pastor, ¿qué hace? Cura las ovejas, la perniquebrada, la ayuda. Un pastor no tranquila su lana para vivir de las no ovejas. busca beneficio. No busca un beneficio. Eso es un pastor. Usted dirá, hermano, pero yo veo que todos los pastores están haciéndose ricos. No, no, no. Dios puede bendecir un pastor que es diferente. Dios puede prosperar un pastor. Pero que el objetivo del pastor no sea tranquilar las ovejas. Porque muchas ovejas a veces quieren ser libres y hay muchos pastores que la quieren mantener esclava. Así como esos manipuladores que agarraban de que vamos a hacer una vigilia. Sí. Esos manipuladores que agarraban para agarrar Para abusar. para abusar de personas, de niñas. Por lo tanto, hermano, abran los ojos. Vamos a volver a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es la lámpara que nos ilumina el camino. Volver a la oración, Volver a la oración. búsqueda directa del Espíritu Santo de Dios para que Él nos abra los ojos y nos ayude a entender quién procede de Dios y quién procede del otro. Pero eso es a través de una vida en el Espíritu, alimentada por la palabra del Señor. Amén. Bueno, hermano, Dios te bendiga. Gracias por estar ahí. Suscríbete, comparte este contenido para que llegue a personas. Y mire, la palabra de Dios, mírenla aquí. Esa es la verdad. Todo aquel que venga y te diga, no, yo fui al cielo y vi esto y vi lo otro, usted le cree si usted quiere. Ahora, a quien usted no le puede dejar de creer es a lo que la palabra de Dios dice. No crea todos los espíritus. Dice escudriñarlo para ver si están conformes a la palabra de Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Este es su espacio, su canal, El Poder de la Palabra. Shalom.